con cámara y todo, los que pueden estar buenísimo, para que yo los pueda ver mejor y haya una mejor interacción. Bueno, les cuento el recorrido que haríamos hoy. Vamos a empezar recordando, porque bueno, recordando que vamos a empezar con lo que es la mediación, y propiamente dicho la mediación familiar, ¿sí? Viendo bien esos conceptos de lo que es la mediación familiar, para después poder incorporar las ventajas, recordar justamente esta, y las características específicas de la mediación familiar, juntamente con las temáticas familiares, y vamos a ingresar en el tema de la mediabilidad de los casos, las condiciones para poder participar de un proceso de mediación, los límites a las mediabilidades, a los casos, los conflictos de larga data, y para luego entrar en las características específicas de los procesos familiares, y hoy empezaríamos dentro de eso por los elementos conceptuales de la negociación colaborativa. Desde ahí recordar lo que son las posiciones, los intereses, la negociación propiamente colaborativa, las opciones, los criterios objetivos y las alternativas. Para bueno, después continuar en los módulos siguientes con las narrativas y los distintos tipos de abordaje de la mediación familiar. Bien, así que bueno, eso es lo que podríamos dar, y terminar con un caso muy lindo, que tiene todos los condimentos bien de la mediación familiar, y que pude ser yo la mediadora de ese caso que los tiempos. Si les parece, y si no tienen alguna pregunta, Gabriela, ¿levantaste la mano? ¿No? Ah, bueno, sin querer, entonces levantó la mano. Si les parece, entramos a compartir pantalla y empezamos en el trabajo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? Bueno, empezamos entonces. Acuérdense que cuando yo empiezo a compartir pantalla los pierdo de vista, así que cualquier cosa me interrumpen y dialogamos en el momento que necesitamos hablar. Eso es, necesito el feedback que exista, ¿sí? La co-construcción de esto para poder que sea beneficioso para todos. Genial. Comparto. Bien. ¿Se ve? Mira, Gisela, te tengo a vos, Gabriela y Gisela las tengo a ustedes en la mira, en lo que me quedan 2 o 3 nada más. Así que las voy a ir teniendo como ayuda para que me digan si se ve todo, si está todo bien. Bien, genial, Gisela. Gracias. Bueno, me gustaría que empezáramos recordando mucho lo que es esta definición de mediación. Y fíjense que la traigo de Patricia Arechaga, Florencia Brandoni, Andrea Finkelstein, acerca de la clínica de mediación, que nos dan una definición bien acabada de lo que podemos ver de este dispositivo, ¿sí? Nos definen la mediación como ese dispositivo de abordaje de conflictos, pero que va a promover la búsqueda de soluciones consensuadas y contribuye a maximizar los beneficios potenciales de los mismos. Para ello, los participantes son asistidos por un tercero imparcial, este mediador que nos juzga y valora desde esa neutralidad que tiene, y que brinda el encuadre, marca las pautas del procedimiento y realiza las intervenciones conducentes para que las partes identifiquen y jerarquicen sus intereses. Tarea tan ardua del mediador que esto de identificar los intereses, clasificarlos y llevar adelante los mismos. Explorar el posicionamiento en el conflicto y tomar decisiones informadas acerca de cómo resolverlo. Este lo podemos dar como una definición amplia de la mediación, donde fíjense que tenemos todos los condimentos necesarios para entender este dispositivo, que tanto nosotros promovemos, ¿no? Que tanto tratamos de interpretarlo y de poder brindarlo a que se entiendan. Porque muchas veces podemos comentar en qué se trata la mediación, pero
desmenuzar bien el concepto, me parece que estas autoras muy claramente lo han realizado, por eso lo traje para que lo compartiéramos acá. Y fíjense que si nos vamos a la definición de la mediación familiar, he podido compartirlo desde el derecho comparado, desde el Código Deontológico del Consejo de Mediación Familiar de Inglaterra, que lo comparte Lisa Parkinson en su libro de mediación familiar, muy recomendable, se los comento. Y fíjense que comenta como la mediación como el proceso en el que una tercera persona imparcial ayuda a los involucrados en una ruptura familiar, en especial a parejas en vías de separación o de divorcio, a comunicarse mejor entre ellos y a llegar a sus propias decisiones conjuntas, sobre la base de una información suficiente respecto de los temas relacionados con la situación familiar. Qué importante es acá ver cómo el mediador en esta ayuda, ¿sí?, a las personas involucradas en la familia. Acá vamos a ver que las familias no solamente son los papás, sino que también son los hermanos, sino que también son los terceros que a veces son significativos en las partes del conflicto y que de hecho lo vemos como terceros significantes y que son necesarios para la colaboración justamente de las mediaciones que podemos llevar adelante. Como características fundamentales de la mediación familiar, podemos ver que la esencia es facilitar justamente la comunicación de todos los miembros de la familia, pero de todos los miembros desde, como les decía, desde los presentes y desde los no presentes, desde los que están, desde los terceros que podemos traer al proceso y los que no, los que necesitamos que no vengan al proceso. Desde ahí ubicarnos, acompañarlos y observar justamente esta característica fundamental en la mediación familiar, donde lo primordial son las relaciones de familia. Por eso va a tener justamente esos condimentos que nos diferencian de una mediación, típica mediación civil o una típica mediación con respecto a quizás a lo laboral, pero acá en la mediación familiar la relación subsiste y se prioriza justamente en el conflicto. Por eso el mediador ayuda a una comunicación mejor y fundamentalmente a que se llegue a esas propias decisiones de manera conjunta, de manera informada, de manera que las partes puedan realmente tomarlas en forma consensuada, en esa mutualización de intereses, de poder saber que uno se necesita del otro para poder llegar a justamente ese avance, esa solución conjunta, esa satisfacción de intereses de todas las partes. Por eso los disputantes de la mediación deben ser capaces de una asunción del conflicto tal que los impulsa a pensar acciones personales para resolverlo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante y esta es una de las características especiales para poder participar de la mediación, ¿sí? Es decir, hacerse cargo, hacerse parte del conflicto, no trasladar la culpa al otro, y esta asunción que implica también una demanda de conflicto, ¿por qué? Porque este apropiarse de la situación, y que implique ese pensamiento de acciones personales y a la vez colaborativas, y que forman en conjunto, ¿para qué? Para ver la posibilidad de la resolución, por lo menos desde empezar a compartir el espacio de diálogo, porque en la mediación necesitamos ese espacio de diálogo que muchas veces cuesta en las relaciones familiares.
el focalizar en los intereses y en las necesidades de cada miembro de la familia, e implica que es en ellos en quienes se centra el trabajo del mediador. Y acá entran mucho en juego recogiendo sentimientos, los padeceres humanos, que resultan mucho más dinámicas que las normas y los tiempos judiciales. ¿Sí? Tal cual. A ver, acá mucho en el proceso de familia y en la mediación, al presentar la mediación como dispositivo de consenso de resolución alternativa, ¿alternativa a qué? Justamente a ese proceso judicial. ¿Y cuántas veces el proceso judicial implica mayores tiempos judiciales, mayor desgaste quizás emocional, donde justamente las relaciones familiares se ven afectadas de un modo complejo en ese tema? Entonces, creo que instaurar justamente esta diferenciación que existe entre la mediación y el proceso judicial es fundamental en las mediaciones familiares, propiamente dicho. Por eso muchas veces la mediación responde, el derecho responde a la pregunta de quién tiene la razón. Y es quien el juez va a determinar quién tiene razón. Pero las partes, acá los participantes dicen, ¿quién tiene la razón? Yo tengo la razón, yo quiero esto porque me corresponde, o vengo a pedir acá lo que me corresponde. ¿Cuántas veces ese es el discurso, digamos, de las partes involucradas en la mediación? Y fíjense que la meta es, a través del proceso judicial, la construcción de una verdad formal, ¿sí? Para ver quién tiene esa razón. Esa es una verdad única como resultado de confrontaciones de las pruebas de hechos pasados. Es decir, que buscar justamente la solución basado en derecho sobre pruebas que tenemos que probar justamente de hechos que han sucedido. En cambio, la mediación familiar implica un cambio de paradigma, implica en centrarse en las relaciones, implica que sea un procedimiento pero que se juega con palabras, no con hechos. Con esa mirada al futuro que siempre proponemos, con esas situaciones que, si bien estamos acá con una carga de situaciones emotivas, nosotros podemos trabajar en la mejor solución para esas familias, pero en cómo se ven de ahora en adelante. Por eso no se intenta construir una verdad formal, una verdad única, sino una verdad subjetiva. ¿Por qué? Porque se abre el espacio para que circulen todas las verdades de las participantes de la mediación. No esa verdad única basada en los hechos. Si bien los conflictos jurídicos no son materia de trabajo en la mediación, el derecho tiene un lugar en este proceso, y justamente es el de las alternativas. La alternativa de que ¿qué pasa si no llego a un acuerdo acá? Tengo la alternativa de dónde, de ir a un proceso judicial. Esa alternativa que está fuera de la mesa de negociación. Pero ahora bien, hay que evaluar esa alternativa. Está bien, tengo la otra forma de hacer valer mi derecho, por ejemplo, ir a un proceso, pero tengo que evaluar. La evaluación del pronóstico judicial justamente va a ayudar a definir ese rango negociable, ese rango de la materia de negociación para esa resolución consensuada. ¿Se entiende esto? Cualquier cosa, bueno, yo voy a juicio, o esa amenaza, bueno, yo voy al proceso judicial, pero ese juicio, ¿es viable conforme a la posición que estoy teniendo? Los costos de ese juicio, ¿estoy dispuesta a afrontarlos? ¿Cuánto es lo que me puede llegar a costar económicamente? O no tanto quizás en lo económico, sino el costo emocional, el costo de relación, el costo de tiempo. Por eso, en la definición que hablábamos recién de la mediación, hablábamos mucho de
el consentimiento informado, o sea, tratar de resolver consensuadamente el conflicto, pero en base a saber desde dónde lo encaramos, qué estamos dispuestos a ceder o no. Bien, ¿cuáles serían los beneficios, las ventajas de la mediación que nosotros podríamos acá ver? Fíjense, posibilita la generación de acuerdos, pero esos acuerdos van a responder justamente a las particularidades de cada familia. Siempre decimos que la mediación son los acuerdos construidos a medida, pero acá, fundamental, a medida de esta familia que tenemos en mediación. Cada mediación es un mundo, cada familia es un mundo, cada mediación es un mundo. Y desde ahí nosotros como mediadores somos parte de ese mundo mientras ellos nos permitan intervenir y dialogar en una forma constructiva, abriéndose en sus padecimientos humanos, familiares, a que podamos como mediadores familiares ayudarlos a una mejor relación. Marisol. Sí. Hola, buenas tardes, Silvana. Buenas tardes, Silvana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, estaba escuchándote la primer carácter, los beneficios, y también que sean acuerdos reales, porque muchas veces el afán de querer resolverlo en ese momento, se crean acuerdos que después a la hora de concretarlos son casi imposibles. Y ahí surge que bueno, o solicita la homologación o se habilita la vía judicial, y al fin y al cabo todo ese trabajo que se hizo en mediación no se logra. Es fundamental, después lo vamos a ver en los módulos siguientes con respecto al acuerdo, la factibilidad del acuerdo. Cuando uno va ya comparando las distintas opciones con los criterios objetivos, con las alternativas y todo, hay que chequear esa factibilidad de cumplimiento, porque como vos decís, Silvana, de nada sirve haber podido avanzar un montón en concretar algo si después la verdad que no se va a sostener en el tiempo. Por eso, desde mi punto de vista, es importante recalcar que, bueno, distintas legislaciones que hay en las distintas provincias, que la homologación implica el cumplimiento efectivo del acuerdo, y que si no se cumple se puede hacer ejecutar, pero que no es la idea llegar a eso, justamente, porque se han pasado en un proceso de consenso donde se comprometen y las partes, los participantes se comprometen a la resolución del mismo, y no viene una resolución impuesta por un tercero, como es el juez, que a veces la tenés que cumplir, y si no la cumplís, bueno, lo ejecutás, que hay veces muchas más incumplimientos porque viene impuesta, pero si acá es consensuada, justamente evaluar la factibilidad de ese acuerdo. Yo creo que está muy bien tu aporte, Silvana, y es una tarea del mediador de dejar en claro esto de la posible ejecución en caso de incumplimiento, y que no es la idea de que se llegue a eso. Pero, bien. ¿Alguna otra aporte? Bien, continuamos entonces con los beneficios o ventajas. Otro beneficio sería que posibilita la continuidad de la relación entre las partes. A ver, todos son parte de la familia, y sí o sí se van a continuar viendo. Sean hermanos, sea papá y mamá, sean ex papás, ex papás no, ex pareja, ¿sí? Porque no son ex papás. Justamente, siempre trabajamos con que son papás de estos chicos, de estos niños, y pueden haberse separado como matrimonio o como pareja, pero como papás tienen que seguir en la relación de papás. Y esta posibilidad de continuar en las relaciones entre las partes, qué mejor que hayan podido ellos resolver la situación que los trae. Después lo vamos a ver esto justamente enseguida más adelante, que bueno, no todos los casos son mediables,
Así que esto también va a estar muy relacionado con la mediabilidad de la temática de mediación en familia. Pero en la gran mayoría, si estamos dentro de lo que se puede mediar, dentro de lo saludable en lo que es las relaciones, y en ese caso de familia, la mediación justamente posibilita la continuidad saludable, una comunicación más asertiva de las relaciones entre las partes. Justamente hoy tuve una mediación bastante compleja de unos hijos mayores de edad que pedían una cuota alimentaria a su papá. Tenían una historia muy conflictiva. Hicimos un cuarto intermedio, hoy continuamos con la mediación y hoy celebró un acuerdo. Y traían una relación bastante disfuncional, una relación familiar, especialmente de los chicos hacia su papá. Y cuando estábamos terminando la audiencia, que ya habíamos celebrado el acuerdo, habíamos logrado un montón de cosas, enseguida les voy a contar más detalladamente. Cuando les pido si quieren decir algo más, justamente uno de el menor, me pide que si por favor podía ayudar a tener una mejor comunicación entre el hermano mayor y el padre. Justamente ahí excede el espacio de mediación, les dije, a ver, ahí empezamos con el tema terapéutico, mediación. Les dije, esto excede el espacio de mediación, pero lo importante es, recalqué los beneficios de la mediación, que habían podido lograr justamente un acuerdo entre ellos, sin que hubiese intervenido un juez, una tercera persona que hubiese venido a imponer una situación, y también les dejé como aporte que uno elige cómo tratarse, elige cómo construir la relación, elige cómo, si bien no se puede todo lo que hemos traído, todo lo pasado, no lo podemos modificar, sí podemos modificar cómo me voy a relacionar de ahora en adelante. Entonces, tratar de rescatar eso es lo único que les puedo decir, y que sería muy beneficioso si pudieran concurrir a algún espacio de alguna posibilidad terapéutica para solucionar situaciones, pero más allá de eso, dejarle instaurado eso. Entonces, esta posibilidad de continuar relaciones futuras y la posibilidad de generación de soluciones creativas para nuevos problemas familiares. Esta tercera ventaja de que, si bien existen, los conflictos lo vimos y lo hemos estado viendo, no se pueden evitar, ¿sí? Los conflictos existen. Lo importante es ver cómo nosotros nos paramos frente al conflicto. Esta gestión colaborativa, gestión pacífica, constructiva de este conflicto. Y la mediación siempre tiene como ventaja la posibilidad de la solución creativa hacia nuevos problemas familiares. Si una vez lo podemos solucionar por acá, qué bueno volver a mediación, o qué bueno recordar justamente qué es lo que nos había pasado y recordar esas instancias que una vez acordamos, podemos seguir acordando en el futuro. Así que bueno, dicho esto, como introducción a esta mediación familiar, vamos a ir desglosando justamente las principales características fundamentales de los procesos de mediación, que si bien los conocemos desde los generales, lo vamos a ir pensando desde la mediación familiar. Y acá les pido también colaboración en esta participación que a mí me gusta que realicemos. Fíjense, participación voluntaria. Participación voluntaria desde en todo momento. Desde el principio de la mediación, desde el querer participar, el querer permanecer, el querer estar en la mediación cuando se conoce realmente en lo que consiste el dispositivo de la mediación.
Y esta participación voluntaria acá la distinguimos con la etapa prejudicial obligatoria. Hay algunas provincias que la legislación no es uniforme en todo el territorio. Sé que acá en esta especialización hay personas de varias provincias. Entonces, bueno, cada uno lo puede ir viendo desde su lugar. Conozco un poco San Juan, ¿sí? Y también, bueno, les cuento la de Mendoza. Nosotros tenemos en Mendoza como una etapa prejudicial obligatoria de mediación en la ley 9120, y determina justamente a partir del artículo 23 cuáles son las causas que se necesitan previo a iniciar una instancia judicial, pasar por la etapa de mediación. Pero a la vez vemos que la característica fundamental de la mediación es la voluntariedad. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Justamente, si las personas no quieren participar de la mediación, atentos justamente la particularidad del caso familiar, de la conflictiva familiar, necesitan un acta de cumplimiento de etapa que es condición para presentar en la instancia judicial donde se comienza el proceso judicial. Entonces, no tenemos que olvidarnos de esto. La participación es voluntaria. ¿Por qué? Porque es voluntario llegar a un acuerdo, porque es voluntario los temas que traemos a mediación. El mediador debe respetar justamente esa voluntariedad y tiene que ir acompañada con la autocomposición del conflicto. Por eso tiene ese límite de respeto del mediador. Este acuerdo es voluntario y es la satisfacción de los intereses y de las necesidades de todos los participantes de la mediación. Y acá se ve la singularidad de cada uno y el aporte que realiza cada integrante del sistema familiar, de la mediación familiar. Así que es fundamental esto y tenerlo en claro y poder, como cuando somos abogados patrocinantes, dejar en claro esta participación voluntaria. Prepararlos a los clientes para distinguirlo bien de la etapa prejudicial obligatoria. Bien, con respecto a esta neutralidad e imparcialidad del mediador, es esta abstinencia tan compleja del mediador de poder realmente abstenerse de disparar esas conclusiones y de poder, desde la imparcialidad, es decir, esa demostración hacia los participantes de la equidistancia en el manejo del proceso y justamente de las personas en sí. Nosotros siempre hemos hablado desde redes que es una multiparcialidad, porque el mediador trabaja para todos por igual. Y esto se ve mucho también en las audiencias privadas, en las sesiones privadas que podemos ir teniendo, donde el mediador hace ese feedback realmente relacional con las partes y esta multiparcialidad que puede manejar. Pero acá lo vamos viendo, esta neutralidad con respecto a no tener un interés en el resultado de la mediación, pero sí acompañar a todos por igual. Otra fundamental característica es este respeto por los individuos, y es un respeto también por las personas en el momento en que se encuentran en la situación familiar, y acá también tiene que ver mucho con también situaciones de distintos procesos culturales. Por eso se procura asegurar que todos los participantes sean tratados con el mismo respeto, tratados de la misma forma, adecuándose al mediador y adaptándose a las particularidades de esa familia que está tratando en mediación. Debe ser asequible para que los miembros de todas las familias se sientan en una igualdad de oportunidades y satisfacer necesidades especiales, por ejemplo, problemas de audición. Yo he tenido mediaciones donde ambos papás,
han sido sordomudos, y ha intervenido una terapeuta donde iba contándonos, o sea, especificando todo lo que nos iba, lo que pasaba, una traductora del lenguaje. Otras veces ha sido uno solo de los papás con ese problema. Y la verdad que a uno emociona a veces ser parte de tener esas características de las personas, porque la mediación es para todos y podemos desde los lugares, creo que incluir mucho más de lo que uno piensa. Pero como mediador tenemos que estar preparados a todo eso, a buscarlos, al respeto, y a poder lograr justamente esa empatía, esa conexión, que estamos más obligados justamente por esta relación familiar. Por eso estas características especiales que tenemos que tener como mediadores. Y como abogados que si están del otro rol, ¿sí? Poder entender esto desde el rol de patrocinantes, de acompañantes, de que van a asesorar, o sea, acompañar desde ahí, desde lo más íntimo del ser. Marisol. Sí, ay, me asusté, sí. Venía toda Jorgelina. No, sí, me quedó dando vuelta eso de que cuando hay alguna discapacidad pueden ser asistidos por una tercera persona. ¿Cómo se mide esa discapacidad para saber si realmente la persona tiene que ser asistida o no por alguien que ayude a interpretar? Justamente, esa discapacidad no podría llegar a ser mental, porque ahí no podríamos, ahí más adelante lo vamos a ver en las causas mediables y no mediables. En lo que es la mentalidad de ahí que roza las determinaciones de capacidad, no podríamos quizás trabajar ahí. Esto lo que vimos es, por ejemplo, problemas de audición o sordomudos, donde tenemos realmente una capacidad plena y no las determinaciones de capacidad, donde ahí ronda lo no mediado. Pero claro, acá es lo que podemos hacer, las de interpretación, hemos podido hacer hermosas mediaciones con estas situaciones. Claro, bien. Pero pensaba ponerle en el caso de un ciego, que quizás entienda perfectamente y pueda comunicarse bien con las otras partes, pero a la hora de tener que firmar el acta, ¿cómo hace o cómo sabe que realmente lo que está plasmado en el acta es lo que se habló? Eso nosotros también tuvimos una mediación con una persona que no veía y trajo a una persona de confianza, no recuerdo ahora si era la mamá o la tía, y participó de toda la mediación como un tercero, donde se lo hizo constar incluso en el acta y se le leyó el acta de que firmaba, tal cual, es así, Jorgelina. Esas personas sí están incluidas dentro de la mediación, con estas personas que no escuchan, que no se pueden dar a entender, y las personas ciegas. Hasta ahí podemos incluir este respeto de la igualdad de todos. Exactamente. Marisol. Gracias. No, por favor. Sí, Silvana. Sí, no, por lo que me comentó Jorgelina, o sea, en cuanto a qué grado de discapacidad, yo trabajo con adultos discapacitados y personas con discapacidad, tienen síndrome de Down, pero ellos, o retrasos madurativos, y vos a ellos les hablás y te entienden perfectamente de lo que estás hablando, te pueden responder, y su discapacidad no les permitiría estar en una mediación. No creo que sea muy lógico, porque nos podemos sentar cualquier persona a charlar con ellos y van a estar entendiendo claramente de lo que uno les quiere transmitir, y ellos son capaces de transmitir sus sentimientos o lo que piensan sobre determinados temas. Creo que en ese tema yo no concuerdo, o sea, habría que evaluar también qué tipo de discapacidad y el grado de discapacidad de la persona.
Sí, sí, también por eso quizás si hay una determinación de capacidad establecida o no, y para qué actos, tal cual, así, sí, sí, así Espérenme un segundito que voy a tener que enchufar mi querida compu. 2 minutos. Me voy 2 segundos, chicas. Disculpen. Bien. Bueno, ¿seguimos, les parece? Con respecto a esta seguridad personal y protección frente al riesgo. Esto también va a tener que ver mucho con la causa mediable o no. Hola Victoria, ¿cómo estás? Me has aparecido acá en estos 3 personas que veo nada más, así que hay un montón que no he visto. Bien, al realizar la entrevista preliminar de filtro, podemos detectar estos indicadores de riesgo, de violencia, intimidación, miedo. Esto puede suceder, como no, en esta entrevista preliminar. Entonces, cuando podemos reconocer desequilibrios de poder que afecten al proceso de mediación, tenemos que estar atentos para, o bien, no abrir el proceso, si lo podemos advertir previo a iniciarlo, o si estamos dentro del proceso, saber cómo manejar esa situación para dar por concluida la mediación y que los partícipes puedan retirarse de manera segura. Es decir, que haya una seguridad frente a ese riesgo. Hay veces que las situaciones de violencia, de miedo, de intimidación, no surgieron al principio y surgieron durante la mediación y surgieron incluso durante una audiencia quizás privada, que es lo más común que salgan estas cuestiones y se ventilen en audiencias privadas. Entonces, manejar esa situación donde podemos dar por cerrada la mediación y que pueda quizás esa persona que estaba en esa situación de temor poder retirarse segura de la sala de mediación y nosotros poder tener la audiencia privada con la otra parte y poder manejarla de manera constructiva para que no surja una violencia en ese espacio. Eso tenemos que estar preparados. Con respecto a la... Sí, Victoria. En ese caso, por ejemplo, nosotros acá en San Juan, al momento de llenar nuestro formulario de solicitud para la mediación, primero que podemos poner observaciones siguiendo con lo que decían las chicas de las personas con discapacidad. Nosotros podemos, digamos que muy acotado, poner si hay una situación puntual. Entre esas, las situaciones de violencia. Y a mí ya me pasó que tengo un caso de violencia, yo lo expresé con número de expediente, de causa y todo, y directamente nosotros no tenemos audiencia preliminar, vamos a audiencias privadas ya de antemano para que las partes no se crucen. Excelente, perfecto, excelente. Eso es muy beneficioso, por eso nosotros estábamos comentando que acá en esta especialización hay personas de distintas provincias, entonces cada una de las legislaciones provinciales puede tener características especiales con respecto a esto. Sí. Me parece buenísimo esto que puedan hacer ustedes allá en San Juan. Nosotros acá en Mendoza también tenemos una entrevista preliminar, también podemos empezar con audiencias individuales en caso de situaciones donde hay prohibición de acercamiento y todo, pero quizás esto está también más enfocado a que no existiendo, por ejemplo, una prohibición de acercamiento, no existiendo justamente una violencia explícita, sí observamos en el proceso de mediación esta situación. Entonces, estar atentos
estar atentos a estos disparadores. Que muchas veces, bueno, cuando empezamos a recorrer lo que es la violencia, que creo que ya lo vieron con Julia, hablaron bastante de violencia, hay violencias que son más silenciosas y que quizás se disparan en estos espacios de confianza en donde nosotros podemos ir avanzando y que cuesta que salgan. Entonces, estar atentos a estos disparadores, a este miedo y a por eso dice, o bien, si existió en un primer momento, y si es posible abordar la situación desde la mediación, o hacerlo, por supuesto, en reuniones individuales, con esta protección. Si no surgió desde el momento y surge durante este proceso, bien, estar atentos y cuidar la protección de este riesgo. Bien. Genial. Veamos cómo nos relacionamos con la confidencialidad acá en familia, ¿sí? Fíjense la confidencialidad, justamente en el tema de familia, instaurarla y genera un ámbito de confianza que va a tratar de facilitar la exposición de las cuestiones. ¿Por qué? Porque hay una lectura distinta al conflicto. Nosotros como mediadores debemos lograr justamente instaurar esa confianza que implica la confidencialidad. Por eso hacer mucho hincapié en el discurso inicial que nosotros hacemos al abrir el proceso de mediación, establecer esa confidencialidad, que por ejemplo es algo característica fundamental y distinta al proceso judicial. En el proceso judicial es todo público, por más de que se trata de hasta acá en Mendoza se ponen las iniciales para caratular un expediente. Lo mismo sigue teniendo acceso multiparte. En cambio, esa confidencialidad de que puedan las partes lograr con el mediador la confianza abre, ¿sí?, para esta distinta lectura al conflicto. Y establecer bien que el mediador se compromete a no revelar la información sobre los temas de la mediación. Establecer bien ese deber ético del mediador, que implica que no puede ser citado como testigo en caso de una instancia judicial, en caso de no llegar a un acuerdo. Establecer bien la confidencialidad en las audiencias privadas, que solamente se va a poder transmitir al otro lo que se autorice. Eso es muy, muy fundamental. Y establecer también los límites, que en caso de que existan niños, los riesgos para los niños, o la comisión de un delito. Ahí establecer bien ese límite. Con respecto a la confidencialidad. Bien, pasando a la otra característica fundamental, vemos este enfoque hacia el futuro, que es lo que venimos comentando y venimos trayendo. Es una característica propia de la mediación en sí, pero fíjense acá en familia, qué importante que es que se enfoquen las cuestiones desde las perspectivas presentes y futuros, y a menudo sin entrar en la historia de la pareja, sin entrar en la historia que traen justamente esa carga emotiva, sentimental, no empezar a abrirla quizás, sino trabajar desde lo presente y trabajar desde aliviar cuestiones de ahora en adelante. Y esto también, que lo diferencia de ese espacio terapéutico que tanto se entremezcla con la mediación familiar, ayuda a no tener que revelar todo este pasado a veces y genera un poco de alivio. Nosotros como mediadores respetar los tiempos, respetar hasta dónde poder indagar y siempre con un objetivo, no a veces tanto abrir historias cuando no podemos pues, cerrarlas. Eso después lo vamos a ver en las herramientas del mediador más adelante, en los otros módulos, pero es tener un objetivo siempre determinado como mediadores. Tener esa mirada hacia el futuro, y esa mirada hacia el futuro genera
justamente la posibilidad de estos futuros acuerdos, de estas futuras gestiones del conflicto. También como características fundamentales dentro de la mediación familiar podemos ver ese énfasis en los intereses mutuos más que en los derechos individuales. Esta mutualización que hablábamos al principio, de ver que se necesita uno del otro para la solución consensuada, conjunta de la situación familiar. Por eso el mediador facilita que las partes puedan reconocer los intereses comunes. Esto de a veces resaltar que ambos quieran participar de la mediación, que estén optando por esta resolución alternativa antes que un proceso judicial, observar cuando van dialogando y cuando vamos viendo sus relatos, de poder ver si existen esos intereses comunes, como por ejemplo, muchas veces lo hemos dicho, como el bienestar de los chicos, si hay chicos, como el conservar determinadas situaciones o determinados bienes, o ir viendo cómo se va desarrollando esa dinámica en la mediación. Por eso hay que reconocer los intereses comunes y que se tomen las decisiones en forma conjunta que incorporen justamente las preocupaciones compartidas, en lugar de sentirse implicados sobre derechos individuales. Por eso, dar la característica de ese ganar-ganar, resaltar el beneficiarse todos dentro de la mediación. Implica resaltar el énfasis de intereses ruido nomás dentro de las cosas. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran aportar? ¿O ya pasamos a las temáticas familiares, propiamente dichas? ¿Seguimos? Estaba viendo la hora. No sé si después quieren que hagamos un recreito de 5 minutos, tipo 7:30, si les parece. 5 minutos para descansar, de ir a buscar algo, y después seguimos, sin desconectarnos, porque si no después nos tenemos que volver a conectar. Así que si les parece, en media horita hacemos eso. Bueno, temáticas familiares. ¿Cuáles serían las temáticas familiares generalmente que se abordan dentro de lo que es las mediaciones familiares? Tendríamos lo que es cuidado personal de los chicos, de los hijos, obligación alimentaria. Esta obligación alimentaria implica tanto de los papás con respecto a los hijos, los chicos mayores de 18, que pueden ser cuando están en esa transición. El régimen de comunicación también de los papás a los chicos, de los abuelos a sus nietos. Que se puedan establecer, las asistencias familiares de la tercera edad, partición hereditaria, cuántas veces ahí podemos trabajar dentro de la temática familiar las particiones hereditarias, conflictos en sociedades familiares, conflictos en la interacción familiar y distintas otras temáticas que van a estar determinadas también mucho por las leyes provinciales, como les comentaba, la ley 9120 y la de San Juan, la 1990, que justamente
habían sacado un artículo muy lindo, no sé si lo quieren comentar alguna de las chicas de San Juan, que había bajado desde noviembre, que se había implementado esta ley, estableciendo justamente la mediación familiar. En San Juan había bajado la litigiosidad y había tenido un buen reporte de acuerdos que habían podido realizarse en San Juan. No sé si alguna quiere comentar para transmitirle a los otros compañeros de las otras provincias. No sé, ahí te veo a vos, Victoria, nada más, pero no es porque te estoy metiendo la presión. Pero bueno, claro, solamente te veo a vos acá, así que si querés comentarnos. Sí, nosotros empezamos el 1 de noviembre con la mediación previa obligatoria. Según las estadísticas, no sabemos, sabemos un porcentaje, no sabemos la cantidad de casos en realidad que se han ingresado, pero en principio parece estar dando buenos frutos, saliendo varias de las causas con acuerdos que directamente pasan desde el Centro Judicial de Mediación a los juzgados para homologar. No estamos teniendo mayores inconvenientes que creo que los normales de todo sistema nuevo, por ahí algunas cuestiones que nos está costando afilar, pero hasta ahora aparentemente vamos bien, un poco colapsándose ya la instancia de mediación. Entiendo que están buscando como alternativas para hacer más grande el centro, incorporar mediadores, o sea, bueno, lo que va pasando sobre la marcha. Pero sí, la verdad que sí, ha sido bueno. Sí, por ahí los juzgados nos están derivando también ya causas iniciadas, ante cualquier cosita nos derivan a mediación. Entonces también eso nos está llevando por un camino que estamos conociendo, así que... Tal cual, es muy reciente. Hace muy poquito que está todo esto instaurado y bueno, ya hay que ir aceitando como el camino y viendo estas posibilidades, pero lo bueno, y creo que lo que es para celebrar, digamos, es que hayan podido tener el espacio de mediación familiar específicamente en la temática. Y eso es muy beneficioso. También anda por ahí Brenda, que si nos querés contar algo de lo que se está haciendo en Mendoza con el Colegio de Abogados. ¿Estás ahí, Brenda? Sí, ¿qué tal? No, ¿Cómo no te estás, veo, Marisol? no te veo. ¿Ahora Brenda. sí? Ahora Bueno, sí siento te que... veo. Acordate, veo 2 o 3 el que habla ahí. Pues, contanos si querés, Bueno, Brenda. en Mendoza está la mediación en familia previa al juicio, ya hace bastantes años, y bueno, Marisol es parte del cuerpo de mediadores del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Y bueno, dentro de, si Dios quiere, dentro de un par de meses o ya abrimos desde el Colegio de Abogados, se abre el centro de mediación, que va a estar enfocada seguramente más que nada a mediación familiar, pero también mediación civil. Así que nos va a permitir recibir casos civiles y concretamente familiares. Vamos a tener la posibilidad de propiciar convenios. Lo que es la diferencia que hay con respecto al cuerpo de mediadores es que en el Centro de Mediación del Colegio de Abogados el patrocinio es obligatorio, o sea, cada parte tiene que ir con su abogado. Y bueno, se encargarán los abogados de, si se llega a un acuerdo, elevarlo al juez que corresponda para su homologación, como lo hace el cuerpo de mediadores del Poder Judicial, pero en este caso no sería el mediador, sino los abogados de las partes. Así que bueno, siempre apostando a estos métodos adecuados de conflicto, de resolución de conflicto para trasladar estas temáticas, estos problemas de la sociedad a un plano colaborativo y de resolución pacífica. Buenísimo, eso es algo que el colegio pueda intervenir en esto, es muy, muy bueno, porque en mediación, hoy en día en el Poder Judicial, estamos bastante desbordados, podríamos llegar a decir, en cuanto a las causas.
tenemos algún retraso en cuanto al funcionamiento cuando piden la mediación, que hoy en día lo están haciendo por un sistema que es el sistema Ticket de la provincia de Mendoza, y nos asignan, nuestra coordinación del cuerpo de mediadores asigna todas las semanas causas a los mediadores, ahí en ese de interín, desde que entra y se solicita el pedido de mediación hasta que se le asigna un mediador, hoy en día estamos en más de 30 días para la asignación. Se ha tratado de bajar eso, estábamos un poquito más, entonces ahora están en 30 días, pero siempre es tratar de justamente bajar cada vez más, para que tengan una pronta respuesta, como siempre hemos hablado, a los temas más de cuestiones familiares. Así que el colegio pueda aportar un mayor beneficio también a esto, y que el colegio pueda intervenir. Incluso creo que hay un convenio del Poder Judicial con el colegio para poder avanzar en esto y poder descomprimir justamente las cuestiones judiciales de familia. Así que bueno, gracias Brenda, muchas gracias. Y no sé si algún otro participante quiera contar de su provincia o hacer algún aporte. Yo quería hacer una pregunta. Sí, Gabriela. Sí, en la mediación previa obligatoria acá las partes asisten con abogados. En Mendoza no es así. No, en Mendoza no es obligatorio el patrocinio y letrado a ver, en Mendoza está legislada la etapa previa obligatoria por la ley 9120, que es el Código de Procedimiento de Familia. A partir del artículo 23 establece las causas en las cuales son pedida la etapa previa de mediación y establece un pequeño procedimiento, lo cual se concurre al cuerpo de mediadores que depende del Poder Judicial, no es obligatorio el patrocinio letrado, es facultativo, y la mediación es gratuita, ¿sí? Es un procedimiento gratuito. ¿Y los honorarios de los mediadores los paga el Poder Judicial? Exactamente, nosotros como mediadores pertenecemos al Poder Judicial, claro. Y cobramos un sueldo, digamos, ¿sí? Claro. Estamos equiparados a secretarios de primera instancia, en esa categoría tenemos la matrícula inhibida porque pertenecemos dentro del Poder Judicial, y entonces claro. Exactamente, no cobramos honorarios específicamente por la mediación, tenemos nuestro sueldo. Claro. Esa es la parte que yo creo que puede hacer fallar el sistema acá en San Juan, que son muy bajos los honorarios que están percibiendo los colegas mediadores ahora. Son mediaciones y creo que los honorarios que cobran por mediación son algo de 2.200, 2.400 en definitiva, trabajan un montón de horas y creo que cobran si la mediación tiene un resultado positivo y se llega a un convenio. Y en este caso, cada una de las colegas 1.200 pesos, una cosa así, y es lo que está, me parece que es lo que puede hacer fracasar el sistema, que es tan interesante, porque es mucho trabajo para las colegas y muy poco el dinero y el desgaste en el profesional. De estar 3 o 4 horas en una mediación y ganar casi nada. Ese va a ser un inconveniente que seguramente van a tener que revisar acá en la provincia. Y me pareció re interesante lo que decía la colega Brenda, con respecto, que también le quiero preguntar, con respecto a la mediación que se va a hacer a través del Colegio de Abogados, es un sistema de mediación privada, y me gustaría preguntarle cómo van a hacer con los honorarios, cómo se van a pagar, en este caso, los honorarios. Pregunto porque acá es todo nuevo, y esa parte es como la parte más floja que tenemos, o sea, hay mucha buena predisposición de los profesionales, pero la parte floja es el tema de los honorarios, y eso puede hacer que fracase. Tal cual. Como decía Marisol, nosotros, el Colegio de Abogados firmó un convenio con la Corte, en donde nos habilita a extender certificados de no acuerdo o de certificado de causas no mediables, para que los abogados en ese caso inicien la vía legal correspondiente y realizar el convenio y que los abogados lo eleven al
al Poder Judicial, al juez competente. Respecto a los honorarios, el reglamento marca un monto en base al valor del JUS. El JUS es la unidad, digamos, que toman para regular los honorarios de los abogados. El JUS hoy, en este año, está en 45.500 y los honorarios del mediador equivaldrían a un porcentaje que vendría siendo más o menos 14.000 pesos. Entonces, por cada acuerdo realizado, los mediadores cobrarían 14.000 pesos. En un principio, en una primera etapa, se va a comediar. Entonces, esos 14.000 se van a dividir entre los dos comediadores, sería 7.000 cada uno. Para solicitar la mediación, al momento de solicitar se pide una... al momento de solicitar se debe pagar también un porcentaje que equivaldría más o menos a 4.500 pesos. Que eso se lo va a quedar digamos, para gastos administrativos se quedaría el Colegio de Abogados. El colegio de abogados. Ajá. Y también cuando haya se extienda un certificado de causa no mediable o de un certificado de no acuerdo, también es un valor menor, que me parece que también que es algo de 4.500 pesos o un poquito más. Claro, o sea, que vaya teniendo como un claro, fondo el colegio desde de las mediaciones ahí. Perfecto. claro. Sí, Pero igual, son montos muy por distintos a los ejemplo, claro, perdón, son montos acá muy en San Juan, diferentes. Sí, son montos diferentes. Claro. Sí. Es como claro, que hay acá en San Juan el acuerdo total es de 3.000, creo que son 3.000 pesos, y después si hay acuerdo o Claro. no hay acuerdo, cómo sale va disminuyendo en porcentaje. El problema es que acá los mediadores, si bien los honorarios los paga la corte, no son pertenecientes al Poder Judicial, sino que son Claro. proveedores del Estado. Claro, Lo que como los sucede ad hoc. Como los ad abogados. hoc. Ajá, como los abogados ad hoc acá en Mendoza. Los entonces honorarios también, nuestro- ínfimos. Claro, y Ujú. nuestros mediadores también son litigantes, entonces Claro. están colapsados de trabajo claro, y la remuneración es poca. Y también me Ujú. parece un poco injusto que de acuerdo si hay acuerdo o no, sea el honorario, Claro. porque a veces claro. las Yo- mismas cantidad de horas vos como mediador las estás... Sí, no podés como tenés un mediador. acuerdo y no te lo pagan, pero el tiempo lo invertiste y la dedicación estuvo, entonces es El como medio desgaste, raro ahí. el desgaste profesional de estar escuchando tres. Yo he participado en mediaciones como abogada, y las chicas, las mediadoras han trabajado, hemos estado 3 o 4 horas y por ahí no se llega al acuerdo, y el desgaste personal de los profesionales abogados y de las mediadoras es tremendo. Tal Y cual. esa lo pregunto todo esto para irlo transmitiendo. Y lo del JUS, tienen un JUS bastante alto. Nosotros acá estamos trabajando, yo estoy en la comisión que reforma la ley de honorarios y vamos a trabajar con UMA, que es más o menos lo mismo que el JUS. Y teníamos estábamos viendo a cuántos íbamos a fijar el valor de la UMA, iba a ser más o menos algo de 10.000 pesos o 14.000 pesos. La verdad que manejan otros números, otros montos, por eso creo que San Juan va a tener que mirar un poquito a Mendoza si quiere que la mediación funcione. Sí, y el JUS, de todas formas, ahora ha venido a instaurarse y a tener un valor reconocido, más o menos, porque antes estaba también bastante bajo. Entonces, eso por lo menos se ha podido ir logrando algo acá en Mendoza. Muy, muy interesante todo lo que me he nutrido en un ratito de cómo están trabajando en Mendoza. Lo voy a transmitir a los colegas acá en el foro para que lo tengamos presente. Así que les voy a pedir seguramente los antecedentes. Mira, Brenda está en el colegio de abogados, así que... Bueno, después te Lo pido... que necesites, Gabriela. Dale, porque yo estoy en el directorio del foro acá en San Juan. Y estamos... Genial. Así que es genial, dale, un gusto. Bueno que Igualmente. acá se puedan articular estas situaciones que son beneficiosas para justamente para todos. Bueno, no sé si algún colega de alguna otra provincia quisiera hacer algún aporte de su provincia o continuamos con la exposición. Bueno, seguimos entonces. Entramos ahora, vamos a cambiar con respecto a lo que veníamos dialogando y
y vamos a ver cuáles serían las condiciones para poder abordar un proceso de mediación. Esto, las autoras que Patricia Arechaga y Florencia Brandoni y Filkenstein también lo tratan mucho en Clínica de Mediación, una bibliografía muy rica para lo que es la mediación familiar. Y esto tiene que ver básicamente con que pensemos desde la familia, la situación familiar, que una condición fundamental está en la asunción del conflicto. Esta asunción del conflicto como apropiarme del conflicto y querer yo, como participante, tener autoridad para resolverlo, sin tener que delegar justamente el poder a una tercera persona que decide. Es esta implicancia, el conflicto, el hacerme cargo de. Este hacerme cargo de implica justamente la asunción del conflicto y no trasladar la culpa al otro o la responsabilidad al otro y que yo no tengo responsabilidad, yo no sé por qué estoy acá. A ver, esta asunción del conflicto implica justamente este hacerme cargo. Y esa es una condición para poder participar de un proceso de mediación. Porque si no tenemos esa asunción del conflicto, difícilmente tengamos y podamos continuar en el proceso. Recordemos que si bien hay una parte solicitante generalmente, la mediación no se puede llevar adelante por una sola de las partes, sino que todos los implicados, todos los participantes de la mediación son los que necesitamos que estén involucrados y todos para poder llevar adelante la misma. Otra condición sería esto como concepto de demanda. Concepto de demanda que de demanda hacia el mediador, de demanda de decir, necesito de vos, mediador, de tu saber, de acompañarnos para la resolución del conflicto. Ahora bien, fíjense que esto también es paradójico porque quien va a resolver el conflicto son las mismas partes, pero sí implica este deseo de modificar, de cambiar, de salir de esa situación y de tener como protagonista para la autocomposición del conflicto. Pero solicitar esta demanda al mediador sobre el saber acerca del proceso de solución. Si se resuelve o no, ya esa es otra cosa. Pero solicitar esta demanda de brindarme, de poder cambiar, de poder involucrarme y modificar las condiciones que traigo son necesarias para abordar el proceso de mediación. Otra condición muy necesaria y que tenemos que distinguir mucho es esta disponibilidad para negociar. Es decir, de tener la empatía, la predisposición a escuchar al otro, a otorgarle un lugar positivo al otro, a la legitimación, al reconocimiento del otro, que sería todo lo contrario a que exista una única verdad y que suprime el otro. Por eso, fíjense que si no hay disponibilidad para negociar, no podemos continuar con el proceso de mediación. Es ingresar en un campo, en una dinámica de colaboración y de participación. Ustedes piensen que sin la asunción del conflicto, sin la demanda hacia el mediador de este protagonismo, de este trasladarle al mediador el poder que tiene como dentro del proceso de mediación para llevarlo adelante, sin esta disponibilidad para negociar, no podríamos participar de estos procesos de mediación. Y por último, la plasticidad psíquica. La plasticidad psíquica, ¿desde dónde? Desde la capacidad de tolerar nuevas hipótesis. Desde salir de la certeza propia que puedo llegar a tener yo desde mi propia visión, desde mi propia percepción, pero entrar en el terreno de la duda, entrar en lo posible, entrar en esa posibilidad de abandonar la explicación única que traigo yo. Esa plasticidad psíquica que nos vamos a ir dando cuenta cuando, si no se puede mover a una parte de la posición,
donde no tolera más que su única situación. No tenés plasticidad psíquica para trabajar. Entonces, esto hace que no podamos continuar en un proceso de mediación. Por eso, todas estas 4 condiciones se van a ir interrelacionando, pero las vamos a ir advirtiendo a lo largo del proceso. Muy pocas veces lo vamos a poder advertir al inicio, sino que es una tarea que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir viendo cómo va pasando esto. Por eso nosotros como mediadores, cuando estamos en el proceso, estamos advirtiendo, estamos trabajando con las partes, estamos utilizando todas nuestras herramientas para llevar adelante a cabo algo. Y acá lo vamos a ir viendo cómo estas condiciones se pueden ir surgiendo a lo largo del proceso. Se hacen presentes y se plasman en el desarrollo del mismo. Y lo vamos a relacionar con los límites de la mediación. Vamos a poder ver que existen distintos límites, que algunos operan desde el mediador, otros desde el objeto, otros desde los participantes, y desde acá vamos a ir viendo este stop que dice, ojo, ojo, que hay límites que van a ir surgiendo. Por ejemplo, dentro de los límites que operan desde el mediador, tenemos cuestiones éticas del mediador. Cuestiones éticas, por ejemplo, en función de la construcción del rol. De la construcción del rol que no pueda el mediador tener ese rol que implica la neutralidad propiamente dicha, de esta abstinencia, de los propios supuestos que tiene el mediador, y no va a poder llegar a deslindar justamente lo que se necesita. Este es un límite personal subjetivo del caso concreto. Esto no significa que todos los mediadores lo tengan, o sea, para ese caso, sino que hay un caso que puede hacerle ruido en lo íntimo a un mediador y a otro mediador no. Que ese mediador no pueda lograr esa abstinencia de la neutralidad, de disparar las conclusiones, de poder manejar sus propios supuestos, y no pueda abordar ese caso de mediación. Por eso es un límite totalmente subjetivo. Es una cuestión ética del mediador que si advierte ese caso, debe pasarlo a otro mediador. Por eso esa sería una cuestión, un límite de la mediación desde las cuestiones éticas del caso concreto. Otro límite puede ser los límites determinados por la materia o objeto propiamente dicho en el conflicto. Por ejemplo, cuando son materias no negociables y donde está en juego el orden público. O cuando resulta inexcusable la jurisdicción de tribunales y sí o sí tiene que ser un tema donde sea tratado por el juzgado. O bien, cuando vamos avanzando en la mediación y surjan derechos de terceras personas involucradas. Y ahí, si no podemos traer estas terceras personas, no podemos hablar dentro de la mediación. Por ejemplo, yo tenía un caso de una mediación donde era una familia que la mediación la había solicitado la señora, la mamá, que estaba viviendo en la casa que era el hogar conyugal, pero que esa casa había sido un adelanto de herencia de su ex suegro. Estaban separados con el papá de los chicos, es más, creo que ya había sentencia de divorcio, y la señora estaba viviendo en la casa con los chicos. El tema de la mediación era la cuota alimentaria, y ella quería continuar viviendo hasta la mayoría de edad de su hijo menor. Habían 2 chicos. Cuando intento hablar con el papá de los chicos, me deriva directamente a su abogada.
no logro poder hablar con él. Ese ya era un límite que me estaba determinando esto de el concepto de demanda, disponibilidad para negociar, no había nada de eso. Pero bueno, vamos a hablar con la abogada. Cuando entramos en el diálogo con la abogada, muy predispuesta, la doctora, me comenta que recientemente hay una prohibición de acercamiento del papá no hacia los chicos, hacia la mamá, incluso del abuelo, o sea, del ex suegro, también la prohibición de acercamiento acá a la mamá. Entonces, como que una de las condiciones para poder seguir avanzando en la mediación era levantar esta prohibición de acercamiento del abuelo, porque el abuelo estaba diciendo, están viviendo en una casa donde yo le hice el adelanto de herencia a mi hijo, y estamos con una prohibición de acercamiento. Entonces estaba muy enojado este abuelo, esta tercera persona, que pretendía la abogada, si podíamos seguir avanzando en la mediación, que la señora levantara esa prohibición de acercamiento de este abuelo. Acá se están viendo derechos de otras personas. Era un típico caso no mediable, por un montón de condimentos que vamos determinando y que vamos observando. Que si bien en un primer momento parecía que se podía avanzar, directamente después en las distintas reuniones que fuimos teniendo, no se pudo observar absolutamente nada, como les decía, de la parte, la plasticidad psíquica, la disponibilidad para negociar, ni les hablo del concepto de demanda o solución del conflicto. Pero también ya empezaban a entrar en juego derechos de terceros que no podíamos poner en la mediación. Todo esto nos fue marcando los límites para poder continuar en ese proceso. Así que, como les digo, el mediador tiene que estar atento a lo largo de todo el proceso. No solamente surgen las causas no mediables al inicio, sino que se necesita una tarea de avance en la mediación, donde vamos observando esos límites que van surgiendo. Otros límites son los que operan justamente desde los participantes, en esto que habíamos observado, en la apropiación, implicancia del conflicto, en la demanda voluntaria de solucionarlo. En esta demanda voluntaria acá podríamos ver que puede surgir por la falta de confianza en el mediador, por la falta de credibilidad también en la mediación, como no darle a la mediación el espacio propiamente adecuado para la solución de la situación. Quizás, ¿cómo lo podríamos decir? Desvalorizar al procedimiento, como que sería viable si un procedimiento judicial por derecho, pero no la mediación. Eso también hace que no podamos continuar en la mediación. Esta falta de disponibilidad para negociar que recién estudiábamos, vemos que termina en la falta de colaboración. Esta falta de colaboración implica y afecta al protagonismo de las partes, a la autocomposición, a la falta de asunción justamente de esto, la plasticidad psíquica de tolerar nuevas hipótesis, de decir, bueno, podemos ir por ahí, no, desde la verdad absoluta. También acá los límites de los participantes pueden devenir por el defecto en el consentimiento, en este estado de necesidad, que se emparenta mucho, este estado de necesidad, con el querer resolver algo, que es lo que recién me comentaba, no me acuerdo ahora el nombre, que estábamos hablando, que el querer solucionar esto ya porque estoy apurado, y sin chequear quizás la sostenibilidad de este acuerdo, ¿no? Este estado de necesidad hace que justamente haya defecto en el consentimiento
establecimiento y no podamos llevar adelante esta mediación. Advertirlo, el mediador, que existe ese límite. Otra situación viene desde el posicionamiento subjetivo, es decir, bueno, yo quiero participar de la mediación para probar la verdad de estos hechos. No, acá no estamos para probar algo, sino que estamos justamente en la situación de abrir, de dialogar, de colaborar, de ganar-ganar, de la mutualización de las necesidades para poder justamente abordar esto. Otro también límite puede ser de los procesos de duelo. Cuando estamos en un proceso de duelo, ya sea duelo en un divorcio, donde no todas los participantes a veces están en un pie de igualdad, de igualdad en cuanto a poder ir viendo y atravesando los procesos, ¿sí? Los procesos de duelo, ese proceso de crisis. Entonces, ¿qué hace esto? Que no podamos tener un buen trabajo productivo. Hay una incapacidad justamente para este trabajo productivo o colaborativo. Este es un límite al proceso de mediación. Mira, cambiame yo dar. Otro... Porque a la chicos, no sé si están silenciados. ¿Y qué querés que yo haga? Habría que silenciar, no sé quién no está silenciado, ahí está. Otro límite vemos en la naturaleza de la relación entre las partes. Esta desigualdad, y esto tiene mucho que ver con las situaciones de rivalidad, de enfrentamiento, de hostilidad, y acá sí entra en juego también las situaciones de violencia. Que bueno, eso lo vieron ya con Julia, y bueno, advertir justamente eso hace que sean causas que tienen límites en la mediación. Y no se puede construir justamente un espacio de diálogo donde existe este ganar-ganar. Todos estos límites impiden un trabajo de negociación como propone la mediación. Por eso tendríamos y podríamos como determinar y especificar como causas no mediables. Situaciones de violencia doméstica de género, miedo, hostigamiento, situaciones de rivalidad, esa desigualdad. Ni que decir si vemos maltrato, negligencia, abandono, abuso de niños, esto justamente hace que sean causas no mediables. La intimidación, amenazas, recurrencia e implicancias frecuentes en conflictos judiciales que tienen una prohibición de acercamiento, que tienen una exclusión del hogar, que tienen la cuota alimentaria, que tienen la ejecución. Es ver, permanente, esas familias conflictivas que necesitan de que un juez esté arriba de ellos poniendo el orden, no son materia negociable dentro de la mediación. Enfermedad mental, problemas psiquiátricos, trastornos de la personalidad. Esto hablábamos de estas determinaciones de capacidad, ¿no? Que no podíamos mediar. Abuso de alcohol, drogas que interfieren en la aptitud para tomar decisiones racionales. Ya estamos hablando de personas como con una adicción permanente. En un caso específico, la decisión de divorciarse, esa tampoco es una causa mediable, ¿sí? Porque ahí no podríamos diferenciar. Cuando exista falta de buena fe, indicios de engaño, información falsa, bueno, todo esto tiene que ver con esto que hablábamos de las condiciones para pasar el proceso de mediación, la solución del conflicto, la disponibilidad de negociar. O sea, si hay falta de buena fe, si quiero probar una verdad, si quiero poner un engaño, si hay una información, no, son causas no mediables. Y estos desequilibrios propios del poder que hacen preciso justamente un pronunciamiento judicial. Todas estas causas y muchas otras más que van a ir surgiendo y que se vayan advirtiendo a lo largo de un proceso
son situaciones que hacen que tengamos límites a la mediabilidad de los procesos familiares. Por eso, el trabajo que requiere evaluar si un caso es o no mediable puede ser arduo y se puede extender en una buena porción del proceso de mediación. Puede surgir al principio, durante o a la finalización del proceso. Por eso en determinados casos no es posible que se detecten los indicadores pertinentes en forma temprana, sino que se hace necesario recorrer algunos tramos del proceso para poder advertirlos con claridad y encontrar el modo de concluir la mediación. Como habíamos visto, desde el modo de la protección, desde el modo de que no haya riesgo para las partes y desde el modo de ofrecer un espacio seguro, un espacio protegido. Bueno, antes de pasar al conflicto de larga data, que este es un tema anterior, un tema que es distinto, si les parece nos hacemos 5 minutos de receso. Voy a dejar de compartir, así los veo. Ahora los veo a todos. Ahora volví. Volvieron ustedes a mí. ¿Les parece? Hacemos 5 minutitos. Yo tengo 19:37. 19:45. 7 minutos. Wow. Volvemos y seguimos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Ok? Perfecto. Dale. Buenísimo. Nos vemos enseguida. Muchas gracias.
Bueno, ya vamos estando de vuelta, si les parece. Hola Mauricio, ahora te estoy viendo, ¿cómo estás? Mauricio Núñez. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, acá andamos muy bien. Bueno. ¿Cómo has estado? Perdón la tardanza que llegué más tarde por una cuestión de problemas, digamos, con el laburo y con la... bueno, tengo enferma a mi mujer y hija. O Entonces sea, todas. sí, y tuve que ir a la casa de mi suegra, dejar la bebé para que pueda descansar mi pareja, bueno, en fin, Mil todas cosas. juntas. Todas Sí, mil juntas, cosas, bueno. todas juntas. Lo importante es que Pero, después todo queda grabadas, así que después lo que nos pueden estar acá, después lo pueden ver. Pero bueno, hay mucha muchísimas gente, gracias. como decía, conocida, así que es lindo poder Sí, compartir un... hemos seguido gran parte del grupo primero, o sea, el anterior, ¿no? O sea, de mediación básica. Sí, 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 por eso Así les digo, re que, lindo. Es como que uno ya se siente familiarizado. sí, Es decir, sí, bueno, sí, ya veo totalmente. caras conocidas y está lindo eso, está bueno. Pero bueno, Está buenísimo. a la distancia, no presenciales, como estuvimos acá Sí. en San Juan. Pero Y bueno, bueno, y van a ser todas, digamos, vía online. sí, en esta Zoom, sí. especialización sí. Ah, mirá, Sí, ajá. Bueno, y es lo mismo. O sea, sí. es más divertido presencial, pero está bueno también, sí, está bueno porque pues, es más adaptable quizás en que tenés más comodidades de pues, poder quedarte en tu casa. Sí, que también acá hay de varias provincias, y eso Y está también bueno. También hay de La esto Pampa, de todos lados, de Río nos une a Negro. todos, claro, nos une a todos y hace una sola Exactamente. unidad familiar, digamos. Bueno, y ese intercambio que hubo entre Gabriela y Brenda, de poder decir, bueno, y compartir las experiencias de cada una de las provincias y poder enriquecer, decir, bueno, de dónde podemos tomar para poder sumar, está genial. Sí, Así sí, que, totalmente. bueno, Estuve y de escuchando a Jujuy, Gabriela mirá, genial, de Jujuy, son de varias provincias, ¿cierto? tal cual, de Claro, Jujuy, creo que también había de Salta, si no me equivoco, de La Pampa, claro, así que un montón. claro. Está bueno, Bueno, está genial. Me gusta. vamos Y vos volviendo. o sea, vos estás acá en San Juan Santa también, Fe. ¿cierto? Yo Ah, en estoy Santa en Fe. Mendoza. Ah, en Mendoza, Mendoza. Yo Ah, estoy en Mendoza. Yo soy de Mendoza. sos de Mendoza, Con claro. Brenda. No sé quién más destaca de Mendoza. Brenda y no Levante la sé, mano los de los Mendoza, mendocinos, mendocinos. Eh, Lorena. Eve Apes, Adriana Abrams son Lorena de Mendoza. Gratarola es de Mendoza. Noelia de Sí. Blasi. Ah, Noelia. Bien. Yo de Mendoza. También. ¿Dónde estás? Adriana Abrams. Adriana Ah, Abraham. ¿cómo estás, Noelia, Adriana? Sí, presente, presente, Bien. Mendoza. ¿Viste? Si somos muchas. un montón. Ya estoy. Ah, estás, Adriana, si te he visto un montón. Sí, sí, si nos conocemos. Sí, no te conozco, estabas con cámara apagada, entonces no sabes si te he visto un montón. Sí, lo que ahí. pasa es que no sé qué le pasa a mi celu, que si uno las dos cosas, a veces es como que se me detiene, entonces prefiero eso para poder estar conectada y escuchar bien. Perfecto, perfecto, Adrián. Me encantó, pero sí, nos hemos visto. Pasitos Claro, ahí ¿cómo que no? por todos lados. Obvio, obvio. Bueno, hasta acá en esta primera parte. Bueno, y Eve Apes, a verte, Eve, ¿te puedo ver? ¿Que también sos de acá? ¿O no? No sé si Sí, tenés también cámara. estoy acá. Estoy sin cámara. Ah, Acá estoy, bueno. hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, después nos veremos entonces para ver, porque uno a veces no une nombres con personas. Sí, es Por cierto. eso es lo que nos Pasa pasa a mucho. veces. Pero bueno, chicos, ¿algún aporte, algo que quieran comentar de lo que hemos hablado o continuamos? Esa es la pregunta.
Voy a volver a compartir pantallita. Bien. ¿Se ve? ¿El compartir pantalla? Se ve, perfecto. Genial, gracias, gracias. Bueno. Vamos a comenzar esta temática de lo que son los conflictos de larga data. Los conflictos de larga data, podemos ver lo que son los que vienen, bueno, con un bagaje de situaciones y en familia se especifican mucho más y se hacen generalmente más locuaces. Y en la mediación familiar, el espacio de lo vincular abre un territorio donde el conflicto es metajurídico realmente. Pero la mediación, hemos dicho, no es un espacio terapéutico, no es un dispositivo donde, si bien hay muchas herramientas que uno trae, la psicología y todo, no es un espacio terapéutico. Por eso es fundamental situar el conflicto de los aspectos mediables. Esto va a permitir a las partes discriminar justamente el otro ámbito o el costado de la pelea propiamente dicha que se filtra en el reclamo formal. Se hace necesario hacer un recorte del conflicto específicamente y tratar la disputa en mediación con la posibilidad de aliviar esa tensión y evitar un proceso judicial. Yo les voy a leer un pequeño fragmento de un caso para que podamos ir justamente charlando, además de comentarles otros que me gustaría compartir. Fíjense, en una primera audiencia de mediación, cuyo objeto de reclamo era un régimen de visitas de abuela de a su nieta Mariana, escuchamos por lo menos 2 órdenes de discurso. La abuela expresó refiriéndose a su hija: ella me dijo, olvídate que tenés una hija y una nieta. Es así que la niña fue alejada de nosotros y no tiene derecho a tener una familia. Relató los cuidados que le prodigaba a Mariana cuando era una bebé, que guardaba sus juguetes, que conservaba el cepillito de dientes, los chiches de la bañera, etc. Mostraba un inmenso amor por la niña, consideraba ser importante en la vida de su nieta y quería ejercer justamente el rol de abuela. Siguió contando que fui a ver a mi abogado y le dije que quiero ver a mi nieta una vez por semana. La hija expresó lo siguiente: sí, es cierto, yo no me hablo con mi mamá y yo le he prohibido a mi hija que la viera. Problemas existen entre ella y yo, pero la prohibición fue básicamente porque mi madre tenía muchas discusiones con quien es actualmente su marido adelante de mi hija. Y yo la quiero preservar de todo lo que le haga mal a mi hija, porque ella es mi vida. Y agregó: últimamente la veía los martes a Mariana, cuando salía del jardín. Vi a su abogado y le dije que podía seguir viéndola los martes, retirándola del jardín, y no sé por qué estamos acá en esta mediación. Bueno, esto nos trae justamente una situación que viene de un conflicto de larga data entre la madre y la hija, a la cual ahora estamos trayendo y la involucramos a justamente la nieta. Y estamos tratando de ver la posibilidad de hacer la mediación con la nieta. Si nosotros nos ponemos a quedarnos en el conflicto de la madre con la hija, no vamos a poder avanzar en esto del régimen de visitas de Mariana, de la nieta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El recorte. ¿Quedarnos con qué? Con que hay un principio de acuerdo que la viera los martes. Entonces, podemos justamente tomarnos desde ahí y avanzar en esto
de establecer bien los martes, el horario, la modalidad, a qué hora va, a qué hora vuelve, y trabajar desde ahí, pero no empezar a traer cuestiones del pasado, esto de larga data. Entonces, tenemos que hacer un recorte del conflicto con la posibilidad de tratar justamente la mediación, la disputa, y traerla acá al proceso de mediación. Eso va a aliviar un poco la tensión y de hecho va a evitar justamente un proceso judicial. Así se trabajaría con los conflictos de larga data. Yo les comenté hoy que había tenido una reunión de una mediación con los chicos, los hijos mayores de edad, con el reclamo de una cuota alimentaria a su papá. Esta era una segunda audiencia la que tuvimos hoy, porque en una primera audiencia los chicos, en realidad, fíjense,